Bueno, amigos, colegas, estudiantes de Derecho de diferentes universidades. Hoy es 21 de febrero 2022. Esta mañana Hernando Salamanca, un compañero que trabaja en la Defensoría Pública, me mandó esta sentencia 58087 del 9 de febrero 2022, magistrada ponente la doctora Miriam Ávila Roldán. Gracias, Hernando. Interesante decisión que ahora quiero socializarla con la comunidad académica. Varios tópicos aquí para revisar en materia del sistema procesal penal, la ley 906 de 2004. Así que quédense conmigo en estos siguientes minuticos y escuchen esta videoconferencia que es de especial interés por lo siguiente. Temas: los informes de policía judicial, aquí la he titulado, los informes de investigación de la policía judicial contienen información miscelánea. Así lo dijo el Tribunal de Bogotá en este caso. Me llamó la atención y ahora les explico por qué. Resulta de que, antes de continuar, pero les voy a dejar ese de preámbulo, los tópicos, los temas. Entonces, los informes de policía judicial y cómo entonces, ¿para qué sirven? ¿Cómo deben de ser entonces sustentados en la audiencia preparatoria? Segundo, la categoría de testigo técnico parece confundirse con la prueba pericial estipulada en el artículo 405. Ahí también nos vamos a detener. Tercero, la argumentación necesaria para acreditar la pertinencia de determinado medio de conocimiento varía según la relación que ésta guarde con los hechos jurídicamente relevantes. Otro punto, el cuarto, dice: la Fiscalía y la Defensa pueden ejercer el interrogatorio directo respecto de un mismo declarante sin que ello dé lugar a que el trámite resulte repetitivo o dilatorio de la actuación. Ahora explico. Y por último, no existe un único momento para realizar en forma correcta el descubrimiento probatorio, el discovery. Justamente hay una sentencia allí que es el radicado 25920 del 21 de febrero del 2007. Ese es el caso del Campín en Bogotá. Allí se desarrollan entonces unos criterios en relación con esto del discovery. Entonces dicen que no existe una única manera de suministrar a la contraparte las evidencias, elementos de prueba, pero cuando tienen lugar en el juicio oral, sí opera de una manera excepcional. Esos serán entonces los temas a desarrollar en estos minutos que a continuación siguen. Bueno, muy bien, entonces comencemos con el asunto de los informes. Es que en este caso, para ubicarlos en el contexto de lo que sucede, es un caso pues donde varias personas cometen pues una conducta punible relacionado pues con de carácter pues por corrupción en la rama judicial, en el sentido de que alteran a efectos de que caiga a un asunto a un despacho determinado, un despacho judicial a cargo de un juez, y este juez pues entonces recibe una millonaria suma de dinero por
favorecer los intereses de estas personas que se ponen de acuerdo para que entonces el juez realice pues una decisión allí a favor de ellos o en favor de ellos. Pero no me voy a profundizar sobre ese tema, ustedes simplemente vayan a la providencia y la leen mejor de qué se trata puntualmente. Yo solamente me voy a enfocar en el tema académico, en lo que ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal, y en este caso pues puntualmente con este radicado 58087. Bueno, pues habrá que decir que en el tema de los informes de policía judicial, en este caso la Fiscalía falla en la audiencia preparatoria en relación de cómo va a solicitar entonces la introducción a juicio oral, y por lo tanto entonces el tribunal no le admite esas pruebas a la Fiscalía, esos informes, por lo siguiente. Entonces las razones son así: los informes de policía judicial o sus anexos no son documentos que en sí mismos puedan ingresar a un juicio con solo explicar su pertinencia. Dice la Corte que cuando contengan información directamente percibida por quienes lo firman, resulta imperioso presentar al investigador en el juicio oral para darla a conocer, y así la contraparte tenga la oportunidad entonces de interrogarlo e impugnar la credibilidad. Hay algunos informes, los informes que se presentan pues tienen como finalidad refrescar memoria o impugnar la credibilidad. Esos informes que se presentan por parte de la Policía Judicial, que ya ha dicho la Corte, no se comete el error en audiencia preparatoria de justificarlos para que entren al juicio oral, no. Simplemente con el descubrimiento o con la enunciación como tal, ya han sido descubiertos y pueden ser utilizados en desarrollo del juicio oral con esa finalidad, para refrescar memoria o impugnar la credibilidad, no para que entren como prueba documental como tal. Entonces vamos precisando lo siguiente: los informes de policía judicial, los informes de investigación contienen información miscelánea con vocación probatoria. Cuando dice eso, el tribunal estaba pues indicando que muchas veces en esos informes quien los firma, el policía judicial, hace un relato de la situación que él pudo percibir directamente, pero puede ser que en ese informe contenga también datos o haga referencia a lo que manifestó otro testigo, y entonces pueden que pues, tengan esa doble connotación. Por eso es que el tribunal dice que tienen una información miscelánea. Entonces hay que precisar muy bien lo uno y lo otro. Ahora, básicamente, estos informes de los investigadores se consideran declaraciones por fuera del juicio oral, antes de, se inscriben en la prohibición general de aducir pruebas de referencia en el proceso penal, artículo 437, salvo el procedimiento excepcional del artículo 438, es decir, que si contemplan cosas como prueba de referencia, pues entonces tienen que en la audiencia preparatoria presentarlos como tal, a fin de que vayan al juicio oral bajo alguna de las circunstancias excepcionales del artículo 38, por ejemplo, muerte del testigo. Entonces el policial que rinde ese informe es el que va al juicio oral, dice aquí,
Por lo anterior, en caso de considerarse relevantes las tareas investigativas, es el testimonio del investigador el medio por el que se lleva al juez el conocimiento de lo percibido, siempre permitiendo la contradicción por las partes al someterse al interrogatorio cruzado. Es decir, el policía judicial que rinde ese informe, listo, se argumenta pertinencia, conducencia y utilidad, ese informe que rindió, porque es él el que lo va a relatar verbalmente en desarrollo del juicio oral. El policía judicial se sienta allá y rinde la declaración de lo que expuso en ese informe. Entonces, ese documento como tal, lo único que sirve es para refrescarle la memoria en caso de que se le olvide cuando se le interrogue por el fiscal. Entonces, se pone de presente, usted sabe, ya sentando las bases probatorias para utilizar ese documento, ese informe de policía judicial para que él refresque la memoria. Y en ese caso, el informe no entra a ser parte del juicio oral como tal. Pero si es para impugnar la credibilidad, entonces ese informe también sirve, ya sea que la contraparte, o sea, la defensa, de pronto haga lo propio, sentando las bases probatorias para utilizar ese documento o ese informe que rindió el policía judicial con fin de impugnar la credibilidad, pero que no es el documento el que entraría al juicio oral como prueba documental, no, sino lo que se deja expuesto en desarrollo del juicio oral a través de la dinámica de la defensa al impugnar la credibilidad, porque habrá que darle lectura para que la dé mentalmente el testigo o se lo pueda hacer quien está interrogando. Entonces, quedamos que ese informe suscrito por el policía judicial lo que cuenta es que vaya al juicio oral a declarar. Pero si él está haciendo manifestaciones allí de lo que otra persona ha dicho, entonces, en ese caso, habrá que explicar muy bien en la audiencia preparatoria si es que se va a llevar como prueba de referencia para que el policía judicial explique entonces lo que escuchó de ese testigo, que por las circunstancias del 438 no puede entrar al juicio oral. Entonces, por eso es que el tribunal decía, contiene información miscelánea. Yo diría que un término muy jocoso en el sentido de que puede ser datos que está informando que haya tenido conocimiento directamente el policía judicial o que también hagan parte de otros hechos dentro de la situación jurídica que se está investigando, pero que no los percibió directamente él, sino por otro tercero. Entonces, en ese sentido, es que la Corte dice lo siguiente. Dice, si se trata de entrevistas o de información de terceros recibida por el funcionario de la Policía Judicial que se encuentren plasmados en el informe, es necesaria la presencia de la fuente en juicio, salvo que, primero, el testigo se encuentre en alguno de los supuestos relativos a la admisión excepcional de la prueba de referencia previstos en el artículo 438 de la Ley 906 de 2004, caso en el cual deberá cumplir con los procedimientos y las reglas argumentativas que correspondan. En este caso, entonces, es en audiencia preparatoria donde tienen que soportar la carga de argumentación de pertinencia para que vaya al juicio de ese policía judicial a manifestar en el caso, pues, si se da algunas de las situaciones del 438. Y sigue diciendo la Corte, segundo,
el declarante se retracte o cambie su versión en el juicio oral y la parte interesada agote los trámites previstos para la admisión del testimonio adjunto. Ese testimonio adjunto, hay una sentencia que la voy a dejar aquí también, no la tengo, pero el testigo adjunto, a ella se refiere, dejémosla por aquí, radicado 53057 del 3 de marzo del 21, o sea, esa es del año pasado, esa sentencia. Yo pienso que esta dinámica ha sido durante el asunto de la pandemia, pues que han surgido todas esas providencias, porque hay otras acá, como lo del Discovery, que ahora miramos, del radicado 25920 del 2007, esa es la del doctor Javier Zapata Ortiz, el caso del Campín, allá en Bogotá, cuando hubo ese tropel que se presentó en un partido, un clásico, creo que me parece que era el América el que estaba allá también en ese día, y ahí surge esa decisión, esa providencia, 25920 del 21 del 2007, y esta está en concordancia con la 54182 de ahorita del 6 de febrero del 2019 en materia del Discovery. Pero entonces, puntualizando ya este primer asunto que expongo, dice: sin embargo, el informe de policía judicial puede utilizarse en el juicio para refrescar la memoria e impugnar su credibilidad. En el primer caso no ingresa ningún apartado del mismo, y en el segundo solo los aspectos objetivos de la impugnación. Eso lo acabé de explicar. En relación con los anexos documentales de los informes de policía judicial, deben cumplirlos con los presupuestos procesales establecidos para cualquier tipo de prueba, es decir, carga de pertinencia, conducencia y utilidad. Esos anexos que agregan acá en los informes de policía judicial. Dice: los anexos documentales de los informes de policía judicial no se integran con estos últimos. Deben cumplir con los presupuestos procesales para cualquier tipo de prueba, tales como la argumentación de su pertinencia, conducencia y utilidad, sean presentado en su oportunidad y descubiertos previamente a la contraparte. Acá entonces hay una sentencia de estos anexos de documentos que es la 54227 del 5 de junio del 2019. Bueno, ¿a dónde era que la va a colocar la caballito? Ese radicado que acabo de mencionar entonces sobre los anexos documentales es la 54227 del año 2019, ¿no? Ahí les queda entonces. Ahí entonces queda planteado este primer tema que traigo en a colación. El segundo es el tema de la categoría de testigo técnico, que parece confundirse con la prueba pericial. Este es otro asuntico que importante revisarlo, por lo que acá coloco en el tablero y les queda allí. Dice: el testigo técnico solo concurre a juicio a declarar sobre los hechos percibidos. No suscribe ningún tipo de documento, mientras que el perito elabora un informe contentivo de la experticia, artículo 415, el cual tiene que ser descubierto por lo menos 5 días antes, como dice el 415, antes del juicio, y que se incorpora como prueba en el juicio oral. Hablo del informe del perito
señalado en el artículo 415 de la ley 906. Entonces, que no se puede confundir que el testigo técnico con el perito, y dice así la Corte en estos términos, permítame. Dice así: el perito accede a la situación de hecho investigado no por su conocimiento personal, sino a través de documentos, exámenes físicos, valoraciones clínicas, videos, fotografías u otros. Con base en dichas fuentes, elabora un análisis posterior o el dictamen, contentivo de consideraciones, valoraciones y conclusiones de índole científica o técnica, soportado en un examen del contexto fáctico efectuado con fundamento en sus conocimientos especializados. O sea que este testigo, el perito, pues está sujeto pues al interrogatorio del artículo 417 de la ley 906, y allí pues se le preguntan varias cosas. Usted sabe muy bien lo que aparece, los varios ítems ahí, 8 ítems, sobre todo, por ejemplo, los conocimientos pues en relación científicos, técnicos, artísticos, puede complementarse en el interrogatorio eso, además de lo que está rindiendo en ese informe, y que lo que cuenta es la declaración del testigo en el juicio oral, que el informe sirve también, como hemos dicho antes, para refrescar memoria e impugnar credibilidad, pero además de eso, ese informe, ese dictamen mejor, sí entra como prueba, el cual se incorpora en el juicio oral. Pero lo que cuenta es el testimonio del perito, porque él se sujeta a ese análisis señalado en el artículo 420 sobre la apreciación de la prueba pericial. Y entonces sigue diciendo la Corte Suprema lo siguiente, dice: en cambio, el testigo técnico sí le constan los hechos objetos de litigio, porque los pudo aprehender por los sentidos directa o indirectamente. Aquí coloqué, bueno, a revisar esta sentencia 45711 del 22 de abril del 2015, porque dice la Corte lo siguiente, y reitero este punto acá, escuchen bien: el testigo técnico solo concurre al juicio a declarar sobre los hechos percibidos y no suscribe ningún tipo de documento, mientras que el perito sí. Mientras que el perito elabora un informe contentivo de la experticia, que debe ser puesto a disposición de las partes con al menos 5 días de anticipación a la celebración de la audiencia pública, en la cual se incorporará el peritaje, según lo establecido en el artículo 415 del Código, porque dice en el inciso final, ese artículo: en ningún caso el informe de que trata este artículo será admisible como evidencia si el perito no declara oralmente en el juicio. Lo cual quiere decir, pues, yendo al perito al juicio oral, su testimonio él cuenta, pero entonces quiere decir, en el sentido gramatical de la norma, pues que se incorpora ese peritaje. De hecho, en la audiencia de juicio oral, pues una vez que rinde el perito su testimonio, el fiscal solicita entonces al señor juez que se tenga como prueba documental el informe pericial. El tribunal, en este caso, pues no tuvo en cuenta o inadmitió para el ente, creo que es la defensa, bueno, recuerdo que la defensa seguro, no, la fiscalía le inadmitió a unos informes rendidos por unos
testigos técnicos, personal de la misma rama judicial que manejan pues la base de datos informática para establecer el tema del seguimiento de la demanda que se presenta, el pantallazo que le toman, de cómo entonces se hace el reparto y llega ya a manos del juez de este caso que presuntamente está siendo pues ahora procesado por varios delitos. Entonces, el tribunal dice o le admite los testigos, a los testigos técnicos, y hace esta siguiente análisis. El tribunal estimó que dentro del proceso penal el perito debe ser designado por las partes, acudiendo a los organismos públicos o privados que cuenten con un personal cualificado para cumplir con un análisis o investigación específica, mientras que el testigo experto, a pesar de su cualificación especial, sigue siendo un testigo que percibe los hechos objeto de controversia u otros relacionados directa o indirectamente con aquellos. En ese caso, entonces, pues simplemente el tribunal pues, no permitió fue el análisis que se hiciera un estudio que hicieron allí en relación pues con este caso, pero sí se permite que vayan a declarar al juicio los expertos, los testigos técnicos. En esas condiciones se ejercerá el derecho de contradicción en el juicio oral y cumplirá con las finalidades que está solicitando el ente acusador. Entonces no se aceptaron esos análisis técnicos. Entonces, en ese caso, basta que vayan a juicio esos expertos técnicos. Ese punto queda pues allí de esa forma presentado. El tercero, la argumentación necesaria para acreditar la pertinencia de determinado medio de conocimiento varía según la relación que éste guarde con los hechos jurídicamente relevantes. En este caso, aquí la decisión de la Corte Suprema con la ponencia de la doctora Miriam traen a colación ese radicado 46153 del 30 de septiembre del 2015, de la que es ponente la doctora Patricia Salazar Cuellar. Para mí esa es una de las sentencias hito, una sentencia matriz, porque de ella se desprenden varios aspectos y es muy interesante que ustedes la tengan en cuenta en relación con la carga de argumentación de pertinencia, conducencia y utilidades, que es la columna vertebral de la audiencia preparatoria y que es importante que ustedes la estudien nuevamente, y por eso le hago un reenvío a esa decisión del radicado 46153. Hay que ser muy objetivos puntualmente con la carga de argumentación, porque si usted se queda corto allí en esa audiencia preparatoria, pues no se la van a admitir por falta de carga de argumentación de pertinencia. De alguno de los tres factores, porque los tres son diferentes: pertinencia, conducencia y utilidad, y no quiero aquí por lo extenso de repetir cada una de ellas, pero ellas tienen un fin específico y los envío entonces a que lean a 46153. En relación con el siguiente punto, es el relacionado con que la Fiscalía y la Defensa pueden ejercer el interrogatorio directo respecto de un mismo declarante, sin que ello dé lugar a que el trámite resulte repetitivo. Aquí, en este punto, pues es importante decir
que es el testigo común. A ello se refiere. Testigo común, y en estos días acá unos colegas que tienen un caso que se les aproxima por audiencia preparatoria, en el que la fiscalía va a llevar entonces los testigos de cargo, pero que ellos tienen pues también que hacer un interrogatorio directo. Entonces difícil les resulta que en el contrainterrogatorio, que para cuando les dan el uso de la palabra, después de que la fiscalía haga lo propio, y muchas veces puede hacer que el fiscal no interrogue aspectos que usted considere de vital importancia para su teoría del caso. Entonces esa carga de argumentación, cuando se trata de que usted no va a utilizar el contrainterrogatorio, porque pues como en el contrainterrogatorio la regla es que solamente se puede contrainterrogar respecto de lo que el fiscal interrogó, y así está en la ley 906 de 2004. Si usted hace un contrainterrogatorio, y entre otras cosas hay que hacerlo de acuerdo pues con la técnica adecuada para el contrainterrogatorio, el interrogatorio cruzado o el cross examination, como ustedes los quieran mencionar, pero que si usted no va a hacerlo, no, dentro de su teoría del caso, ese cruzado no le va a servir, porque no va a poder hacerlo respecto de lo que usted considera importante para su teoría del caso. Entonces necesita decirle al juez que solicita como testigo común, pero para hacer un interrogatorio directo, y el por qué. Y la carga de argumentación es mayor de la que se hace respecto de un testigo cualquiera que usted pretenda llevar a juicio, el por qué y el para qué, y cuál es, como se explicó ahorita en el punto anterior, la argumentación necesaria, como decía, para acreditar la pertinencia, guarda una relación con los hechos jurídicamente relevantes. Porque si usted no se ubica allí en relación con el artículo 375, que es el que indica la pertinencia, ¿no? Para decir por qué usted va a llevar al juicio oral para hacerle un interrogatorio directo. Terminado el fiscal con su testigo, pues puede usted decir, un momentico, ahora lo necesito yo, y le va a hacer las preguntas de manera directa, diga cómo, y preguntas abiertas, diga cómo, cuándo y dónde, que son muy diferentes al cruzado. Entonces, ha de tener en cuenta el 375 del por qué y para qué guarda relación con esos hechos jurídicamente relevantes y por qué lo necesita allá. En este caso, a la defensa le han negado unos testigos y el tribunal lo negó, pero la corte dice, revisa el audio y la carga de argumentación de la defensa sí había sido bien planteada, y por lo tanto entonces revoca la decisión del tribunal y permite que vayan a juicio esos testigos de la defensa. Finalmente, el punto 5, que dice, no existe un único momento para realizar en forma correcta el descubrimiento probatorio, que hablo del discovery. Si existe una única manera de suministrar a la contraparte las evidencias, elementos materiales de prueba. Y entonces la corte aquí dice, ¿cuáles? La primera es entonces cuando el fiscal remite al juez de conocimiento el escrito de acusación con los anexos, artículo 337. Segundo, en la audiencia de formulación de acusación, conforme el artículo 344, y en la preparatoria, según los artículos 356 y 357. Pero miren, recordando la sentencia 25920 del 2007, la del Campín, aunque ahí se equivocaron en el tribunal en la redacción, porque por allá colocaron 2017, no es 2017, es de 21 de febrero del
2007. Entonces, ya tiene 15 años esa providencia de haber nacido. El descubrimiento probatorio podría reputarse completo con la enunciación o puesta a disposición real y efectiva de los medios probatorios, aún sin la exhibición de evidencias y elementos materiales de prueba. Bien porque la contraparte ya los conoce o no hace manifiesto ningún interés. Ojo con eso. Ahí está la sentencia, allá abajo dice, radicado 54.182 del 6 de febrero del 2019. Entonces, claro, es que cuando se llega a la audiencia de acusación, ya el escrito de acusación lo ha presentado en el centro de despacho con sus respectivos anexos y le entregan copia del escrito de acusación a las partes, a la defensa, al acusado. Cuando llegan a la audiencia del juicio, a la acusación, a la formulación, a la audiencia de acusación propiamente, lo primero que le advierte el juez: usted ya tiene el escrito de acusación en su poder, señor defensor. Debe tenerlo, debe tenerlo. Y en esos anexos hace una relación de esos elementos materiales de prueba. Por eso se habla de la enunciación o puesta en disposición real y efectiva de los medios probatorios. Se parte de la base de que esa exhibición o esa enunciación, una cosa es enunciarlos y otra cosa es exhibirlos. Por eso entonces en esa audiencia de acusación a veces se le dice al señor juez pues que la fiscalía tiene los 3 días siguientes para que me ponga a disposición por los medios, ahora por correo electrónico o de alguna manera, entrega física, efectiva, real de esos elementos materiales de prueba que enuncia en el escrito y en sus anexos. Entonces, normalmente, bueno, ya se da por enterado usted, o puede ser que usted ya lo sepa, que cuando muchas veces un fiscal puede ser diligente y ya le ha hecho traslado de los elementos materiales de prueba del escrito. Cuando usted llega a la audiencia de acusación puede decir, no, ya los he revisado porque el fiscal me los entregó. Y allí entonces, por eso la norma dice que la Corte Suprema dice que estos 3 eventos. Y ya hay una cuestión muy excepcional en el juicio oral, y lo mismo dice la 25.920. Por ahí hay unas circunstancias especiales. Recuerdo que de pronto haya evidencias o elementos que no estén en poder de la Fiscalía, sino de alguna autoridad competente, o que no haya sido negligencia del fiscal de descubrirlos. Bueno, lo mismo entonces en la audiencia de acusación. Recuerden ustedes que el fiscal le puede pedir al juez, decirle señor juez, que la defensa, si tiene elementos materiales de prueba, lo haga, descubra. Y si usted como defensor los tiene, puede hacer el descubrimiento en la audiencia de acusación. Que legalmente la norma diga, no, pues en la audiencia preparatoria es cuando la defensa hace pues el descubrimiento de sus elementos materiales de prueba. No vamos a decir que es que no, que los tuvo escondidos acá, los escondió en la acusación y después en la preparatoria pues los está descubriendo. Pues igual, el descubrimiento lo que permite es que haya una igualdad de armas y dos partes se van a enfrentar en un juicio oral, en un debate probatorio, público, contradictorio, con principio de confrontación y mediación de pruebas, de publicidad, etc. Ese es el sistema pues, que tenemos nosotros en nuestra justicia colombiana con la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal. Entonces, me parece muy bien que pues podamos hacer esta dinámica. Yo creo que pues, de pronto sí tengo que volver otra vez a desempolvar, pero la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal pues ha sido sistemática y pienso yo pues que se mantienen todos estos criterios ya desde por allá pues miren ustedes, 2006, 2007,
pristinamente las decisiones de la Corte, muy importante, lo mismo que las decisiones de la Corte Constitucional en relación pues, con el sistema penal acusatorio. Bueno, yo pienso que esto es lo que quería transmitirles hoy. Dejo planteada así la situación, ahí les queda en mi tablero para ustedes que puedan revisar, vayan y consulten esas decisiones, tenganla clara. Muchachos, ustedes que están saliendo de las universidades, que van a tener sus primeros casitos, esto hay que estudiarlo, hay que estar revisando estas decisiones de la Corte. Y pues hemos tenido 2 años del problema de pandemia. Yo reconozco muy bien que solamente, como digo aquí, las experiencias repetidas le dan las habilidades a uno, pero que si no se va a un juicio oral, pues cómo se va a aprender todo esto. Es una dinámica interesante, compleja, pero hay que conocer las decisiones de la Corte, porque una cosa es que de pronto pues haya una terminación anticipada, una figura de un preacuerdo, pero ya otra cosa es a partir de la audiencia de acusación, audiencia preparatoria y juicio oral. Y hay que estar pues por lo menos bien documentados, bien preparados, no solamente académicamente, pues también hay que tener esas habilidades. Pues imagínense ustedes con el tema de los contrainterrogatorios, allí es donde se miden las fuerzas en juicio oral. Yo estoy preparando un trabajo en relación con los 2 casos que tengo allí en el canal, el caso del señor Isidoro. Pues en primera y segunda instancia fui vencido, está condenado en estos momentos pagando 13 años de cárcel por ese delito de actos sexuales de menor de 14 años, que está en casación. Y el otro es el que yo he denominado pues el caso del prestamista, ahí pues sindicado Eduardo Mina, y que es muy interesante, pues ese sí me fue en primera y en segunda instancia muy bien. Salió absuelto, un caso por homicidio bien complejo en el tema de coautoría, y pienso yo que pues quiero de pronto hacer un documental haciendo ver las fortalezas y las falencias, porque hay que admitirlos también. Uno es un ser humano, pues uno puede cometer errores como todo, pero de eso se trata, de corregirlos y avanzar, porque miren ustedes que esta situación es bien compleja. Es una defensa bien compleja, que hay que asumirla con toda responsabilidad para poder entonces llegar a un juicio oral con todo el debido proceso, en procura pues de los intereses de esa persona que ha confiado en usted como abogado de confianza, abogado defensor, y en el caso pues de la Defensoría Pública pues también que les corresponda pues ahora en la forma como está pues establecida el apoyo por parte de la Defensoría Pública, que es bien interesante, importante en ese sistema procesal penal. Bueno, mis queridos amigos, aquí entonces dejo esto, espero que les sirva de consulta. Chao.